Vamos a leer los dos versículos enteros y luego vamos a hacerlo en dos secciones principales. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El gozo en las pruebas he titulado a estos dos versículos, habría diferentes opciones de título, pero me he quedado con el gozo en las pruebas. Bien, la primera sección, si dividimos en dos, sería, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunta de esta noche. ¿Qué palabras clave ustedes subrayarían en esta sección que acabamos de leer juntos? Al menos 2 o 3 palabras. Adelante. Pruebas, sumo gozo o gozo, sí, sumo es como un adjetivo que acompaña al gozo. Pruebas y gozo, pruebas y gozo, pruebas y gozo. ¿Y a nadie le impresiona como a mí, hermanos? Solo a mí me llama la atención que empiece Santiago con hermanos. Yo también incluiría aquí hermanos, ahora vamos a ver por qué. Hermanos, evidentemente, gozo y evidentemente pruebas serían las 3 palabras principales, los 3 son nombres o sustantivos. Bien. De todas las formas posibles en las que se podría comenzar el cuerpo de una epístola o corpus, Santiago decide comenzar de esta forma. Y fíjense que es como una presentación de lo que va a ser toda la epístola de Santiago. Santiago no empieza como Pablo, por ejemplo, mencionando doctrinas fundamentales, ni desarrollando, él empieza directamente al grano. Pregunto, ¿por qué creen que Santiago comienza hablando de las pruebas en su epístola? ¿Por qué creen? ¿A quiénes estaba enviando la carta Santiago? A creyentes judíos que habían tenido que abandonar sus casas, salir de Jerusalén corriendo porque los estaban matando y persiguiendo y habían huido. ¿Eso qué es? Una gran prueba. Y evidentemente Santiago inicia su epístola apuntando directamente ahí, al origen y al motivo de su carta. Está apuntando cómo afrontar pruebas en la vida de un creyente a creyentes que ya han afrontado pruebas en su vida. ¿Sí? Por eso apunta directamente aquí. Como les he dicho, el contexto es que muchos creyentes de la ciudad de Jerusalén tenían que abandonar sus casas y lugares de comodidad porque había habido persecución en la ciudad y se habían ido a otros lugares. Es evidente que el apóstol Pablo habla de las dificultades del creyente en muchas de sus epístolas, es evidente que Pedro también lo hace y que Juan también lo hace. Sin embargo, Santiago, de forma inmediata, nada más comenzar la epístola, nos da 2 directrices claras de cómo y por qué afrontar las pruebas siendo un hijo de Dios. Santiago no quiere que estos creyentes al recibir la carta se llenen de nostalgia, ¡ay, mi casa en Jerusalén!, tampoco de tristeza o de melancolía, sino por el contrario, les exhorta, nada más comenzar la carta, cómo todo hijo de Dios debe afrontar y disponerse ante una prueba que tiene delante de él. Pregunta, ¿cómo debemos afrontar las pruebas? Con gozo. ¿Por qué debemos afrontar las pruebas? Porque ejercitan y producen en nosotros paciencia o perseverancia como creyentes. El cómo y el por qué. ¿Cómo? Con gozo. ¿Por qué? Porque estas pruebas que vienen a mi vida fortalecen, fundamentan mi fe, mi paciencia, mi perseverancia en Dios. ¿Sí? Tenemos cómo hacerlo y por qué hacerlo, nada más comenzar la epístola. Y una vez más, volvemos a tratar este asunto de la prueba en la vida de los creyentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de las pruebas en Primera de Pedro? Y ahora llegamos a Santiago y otra vez las pruebas en la vida del creyente. Si se fijan en toda la Escritura, podríamos afirmar que las pruebas, las circunstancias difíciles, sufrimientos, problemas en la vida de un creyente son algo troncal en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento están llenos de demostraciones y exhortaciones de parte de Dios de cómo los creyentes sufrimos pruebas y dificultades y de cómo debemos afrontarlas en Dios. ¿Sí? Santiago nos dice algo muy particular, que cuando venga la prueba, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo respondemos a la prueba? Con una sonrisa, con alegría, con gozo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros habitualmente cuando viene un problema a nuestra vida?
quejarnos, dudar, tener temor, tener miedo, cara de limón. ¿Cómo estás? Estoy en la prueba. ¿Qué te ha pasado? Es que me pica un poco el dedo. Venga, hombre, espabila. ¿Sí? Somos así. Todo nos parece enorme, lo de los demás nos parece muy pequeño y lo vivimos siempre dudas, temores, tristeza, agonía, suspiros. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Solo me pasa a mí? Nos pasa a todos, ¿verdad? Ahora, Santiago nos dice, deja de llorar, deja de lamentarte, deja de poner carita de limón y gózate en el Señor cuando vengan las pruebas a tu vida. ¿Qué actitud la de Santiago, tan antinatural la que nos plantea Santiago? Es decir, si hay algo natural en el ser humano ante las dificultades de la vida es llorar, es quejarse, es reprochar, es estar insatisfecho. ¿Dónde está aquí la psicología humana en Santiago? ¿Dónde está el psicoanálisis? Santiago dice, el creyente no afronta las cosas así. El creyente cuando viene la prueba a su vida, la recibe con gozo y con alegría. Contento, feliz. ¿Qué locura es esta, hermanos? ¿Qué clase de consejo es este humanamente hablando? Humanamente hablando, no tiene ningún sentido. Esto tiene que ser por medio de la fe en Cristo. Aquí hay algo que se nos está escapando porque humanamente hablando no tiene ningún sentido que tú estés sufriendo y estés contento, ¿verdad? Sin embargo, Santiago dice, gozaos cuando estéis en diversas pruebas. Es decir, estas personas a las que escribe Santiago, aparte, habían tenido bastantes problemas. Fíjense, ellos habían vivido, humanamente hablando, dos injusticias o traumas. El primero era haber abandonado su hogar por causa ajena a ellos, que era ser creyente. Es decir, soy creyente y ahora me persiguen. Oye, pero es que yo no sabía que me iban a perseguir inicialmente por esto. Con todo, ¿qué malo tiene ser creyente? ¿Qué hacía un creyente en aquella época? ¿Matar a la gente? ¿Perseguirla por la calle? ¿Robarle? ¿Delinquir? ¿Qué hacía un creyente? ¿Predicar el evangelio? Bueno, por causa de eso, perdían la casa. Perdían su hogar, todo de golpe. Y además de eso, lo que estaba pasando allí es que la gente que denunciaba a los creyentes eran los ricos. Los ricos de la ciudad, que tenían muchas cosas y no las querían perder. Este es cristiano, a ver si le quitan la casa, hombre. Era una doble injusticia, una injusticia social y una injusticia personal con su vida porque perdían de golpe todo lo que era su hogar o su contexto en la ciudad de Jerusalén. Y huían, iban a la diáspora lejos de la ciudad. Ante semejante injusticia social, ante semejante conflicto de clases, si quieren llamarlo, Santiago dice, ¿por qué estáis tristes? Gozaos en el Señor, hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos que finalmente haremos lo que es correcto, lo que debemos hacer, pero lo hacemos siempre a regañadientes? ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios quiere y sabemos que finalmente pero terqueamos un poquito? ¿Cuántas? Muchas veces. Dios te dice, por aquí, y tú dices, sí, yo sé que es por aquí, pero ¿y no podría ser de otra forma, verdad? Sabemos el destino final, sabemos lo que va a pasar, sabemos las causas, sabemos todo, pero aún así terqueamos. ¿Cuántas veces al niño le dice que se coma el brócoli y el niño está 45 minutos que no se lo quiere comer? Y se lo va a comer, porque no va a moverse de esa mesa hasta que se coma el brócoli, pero está allí el tipo. Esto no. Y lo mueve, le da vueltas, juega con él, hace, ¡ay, no me gusta! ¿Sí? Exactamente somos así nosotros con las pruebas de parte de Dios. Y Santiago dice, gózate en el Señor. Porque la prueba, escúcheme, la prueba la vamos a pasar igual. Ese es el asunto aquí. Ellos ya estaban fuera de sus casas, ¿eh? No les habían vuelto las casas. Estaban fuera, lejos de Jerusalén. Ya iban a pasar o estaban pasando por esa situación. Si yo ya sé que voy a pasar por esta situación, si yo sé que voy a pasar por el valle de sombra y de muerte, lo que tengo que hacer es no temer mal alguno porque tú estarás conmigo, Salmo 23. Lo que se trata, hermanos, es que sabiendo que esta es la puerta que Dios ha abierto y es lo que tengo que vivir, afrontarlo con alegría y con gozo, disfrutar de esa situación. Y esto es lo que más nos cuesta, porque no querríamos brócoli, querríamos donuts todos los días. Pero es que el donus me mata si como mucho donus. Y mi Padre que está en los cielos quiere brócoli para mí. ¿Se entendió? Entonces, la prueba viene, Dios permite la prueba, Dios está en la prueba, yo debo recibirla con gozo y con alegría.
Ahora, evidentemente Santiago, versículos 2 y 3, está arriesgando muchísimo al comenzar así su epístola. ¿Por qué? ¿Por qué parece arriesgado o poco empático incluso de parte de Santiago, pastor en Jerusalén, comenzar así su epístola con creyentes que están fuera de Jerusalén? ¿Por qué puede ser esto bastante difícil de digerir por los que reciben la carta? Respondo. Hermanos, recuerden que Santiago se había quedado en Jerusalén. Ellos están fuera, pero él sigue la ciudad. ¿Notan la controversia? Les está escribiendo el pastor que se quedó en Jerusalén, pero ellos tuvieron que abandonar sus casas. ¿Notan la diferencia? Claro, me estás diciendo que me goce lejos de mi casa, pero tú sigues en tu casa. ¿Sí? ¿Notan la controversia? Está hablando una persona que se había quedado en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Santiago, precisamente por eso, no está hablando aquí desde la teoría de la prueba, sino de haber sostenido y haber perseverado en la prueba dentro de Jerusalén. Recuerden que solamente los apóstoles y Santiago, pocos ministerios, se quedaron en Jerusalén cuando vino la prueba. Lo más fácil era huir, no quedarse. Santiago se quedó como pastor de la congregación. Santiago tuvo que vivir el apedreamiento del diácono de la iglesia, Esteban, por ejemplo. Santiago tuvo que vivir cuando Herodes decapita a Jacobo, hermano de Juan. Santiago tuvo que ver cómo la iglesia de repente se vaciaba porque la gente estaba huyendo. Y él se quedó igual a riesgo de muerte. El que les está escribiendo a estos creyentes es una persona experimentada en pruebas en muy corto plazo de ministerio. No es un teórico, Santiago. Precisamente que les escriba a Santiago lo que debe reflejar es cómo una persona que conoce perfectamente las pruebas las ha sobrellevado con gozo cada una de ellas. Recuerden además, es que hay muchos textos sobre Jerusalén. ¿Recuerdan a Agabo? ¿Qué profetizó Agabo y los profetas con él? Que había hambre en Jerusalén. Es decir, Jerusalén, avivamiento. Hechos 2. Hechos 4, más avivamiento. Hechos 6, 7 y 8, bueno, ya empieza la persecución, muere Esteban, la gente huye, ahora viene un hambre a la ciudad. ¿Qué hacía Pablo en Jerusalén cuando fue allí a visitar Jerusalén? ¿Qué traía Pablo? La ofrenda de las iglesias gentiles. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había problemas económicos, problemas de hambre, gente que huía, había problemas de todo tipo en la iglesia, ¿sí? Todo eso, ¿quién lo vivió dentro, como pastor? Santiago. Santiago vivió todas y cada una de las etapas de la iglesia de Jerusalén hasta que eventualmente fue apedreado poco antes de ser destruida la ciudad. O sea, que está hablando una persona que sabe perfectamente lo que está viviendo la gente que está fuera y todavía peor. Si yo le pongo un ejemplo sencillo. ¿Cómo Dios nos suele hablar a los creyentes cuando estamos decaídos, débiles, quejosos, apáticos, antipáticos, perezosos, negligentes? Dios suele hablarme a mí a menos de dos maneras. Una, por medio de la obra de Cristo. Me pone en mi sitio rápido. Piensa en Cristo y se te acaban las tonterías. Dos, me pone cerca siempre un creyente que lo está pasando peor que yo. ¿Verdad? Porque si a mí me duele la espalda de trabajar hoy, y, me duele la espalda, y vengo a la iglesia, Señor, vengo aunque sea con la espalda, pero fíjate que soy fiel, mírame cómo duele la espalda. Y de repente a mi lado está adorando una persona en silla de ruedas, se me acaba la tontería, ¿verdad? Se me acaba la tontería rápido. Digo, Señor, gracias por la espalda aunque esté rota. ¿Sí o no? Es que es así. Entonces, Santiago, al escribir esto a estos creyentes, los está ubicando en la realidad de los que se quedaron. Que los que se quedaron estaban todavía peor que los que se fueron. Los que se fueron a salvar un poco lo que había. Los que se quedaron, ¿qué salvaban allí? Por la gracia de Dios están vivos. Entonces, nos ubica rápidamente Dios en nuestra realidad, nos pone en nuestro sitio. Y gracias que Dios muchas veces nos pone en nuestro sitio. Santiago está hablando desde la experiencia de una persona que conoce lo que es sufrir y padecer por causa del Evangelio y nos dice a todos, gozaos cuando llegue la prueba. Ahora, es muy interesante, y aquí también está el corazón del autor, Santiago no lo dice. Nosotros lo sabemos, pero no lo dice. Pablo muchas veces, sobre todo en Corinto, en otras epístolas también, tiene que recurrir a escribir sobre su propio testimonio porque por algún motivo aún se dudaba de su autoridad apostólica. A los corintios tiene que decir, mira, os parí yo os prediqué el Evangelio, no os bauticé porque a ninguno quería bautizar, pero prácticamente los trata como un padre. Y mi testimonio, ¿de quién tome dinero? ¿De alguno? Hace casi como Samuel cuando piden un rey. Así los trata.
Pablo recurre muchas veces a su propio testimonio. Santiago no dice nada. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Llega la carta, ¿quién escribe? El pastor de Jerusalén. Gozaos en diversas pruebas. ¡Jo! Aún está pensando en nosotros que estamos lejos y ellos pasando por lo que están pasando. Lo que está provocando Santiago al no decir explícitamente lo que ha vivido toda la iglesia que se ha quedado es precisamente indicarlo con lo que no dice. Y yo estoy convencido de que aquí se muestra también el corazón del autor y que estas primeras líneas realmente empiezan a llenar de gozo, de alegría. Es una exhortación para alentar y esforzar a los creyentes que están lejos de la iglesia local a que estén gozosos en medio de la prueba. Es decir, al recibir la carta decían, si Santiago nos dice que estemos gozosos, hermanos, hay que estar gozosos, hombre. Hay que estar contentos y alegres. Además de todas esas cosas, Santiago dice, hermanos. Se pone de igual a igual. No dice, el pastor de la iglesia les escribe, el medio hermano de Jesús, podría haberlo hecho, ¿Qué dice, hermanos? Se pone como un igual, un hermano más que sufrió la persecución en Jerusalén, pero que se quedó del otro lado. Hermanos, os escribo, gozaos en diversas pruebas. Se pone de igual a igual. Una misma iglesia local, y aunque es pastor, no se pone como superior en autoridad, sino que exhorta desde la igualdad. Era un buen pastor, Santiago, era listo. Mire, uno de los errores habituales del pastorado, cuando usted exhorta o amonesta a alguien, lo digo desde el punto de vista ministerial, es decirles que soy tu pastor. Ese es el peor resultado posible cuando estás en una conversación para exhortar a un hermano. Es mucho mejor, como hace Santiago, hermanos, somos hermanos en la fe, sí, me toca a mí este rol en este caso, pero como hermano te diría, porque te amo, porque somos hermanos, porque vivimos en una misma fe, un mismo Señor, esto es lo adecuado. Y Santiago lo sabe perfectamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando seáis en diversas pruebas. Es muy sabio lo que hace aquí. Ahora, les pregunté que me trajeran un texto bíblico parecido en contenido a Santiago 1.2. ¿Qué me trajeron? ¿Qué me trajeron? Venga. ¿Romanos qué? Romanos 5.3. Exactamente, lo apunté yo aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es casi exactamente lo mismo que está expresando Santiago. Fíjense que siempre hablamos de la controversia en que Santiago y Pablo parecían incoherentes teológicamente o doctrinalmente. Bueno, está diciendo exactamente lo mismo en este punto. ¿Más? Bueno, ahí está el clavo, esta es más profunda todavía, el Sermón del Monte, ¿verdad? Muy bien. Mateo 5.12 lo leeremos como conclusión de dónde lo sacan ellos. Pero muy bueno, sí. El Sermón del Monte, bien. ¿Más? ¿Alguna epístola más? Primera de Pedro 1.6, que hemos estudiado Primera de Pedro. 1.6 y 7, bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? Lo que demuestra que este consejo de estar gozosos en las pruebas es reiterado de parte de Dios a los creyentes en toda la Biblia. No solo es un autor, son muchos autores. Gozarnos en medio de la prueba. Lo que demuestra también, por lo tanto, evidentemente, que los creyentes pasamos ¿por qué? Por pruebas. Si Dios te dice, gózate en la prueba, tú dices, ¡uhú! Dirías, a ver, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que me goce en la prueba, entonces es que van a venir pruebas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que pensar un poquito más cuando leemos la palabra de Dios. Si me dice Dios que me goce en la prueba, me está diciendo que van a venir pruebas, evidentemente, ¿sí? Bien, Dios no solamente nos dice lo que va a pasar, sino cómo debemos afrontarlo. Por eso el Evangelio es tan completo. Dios no solamente te dice, va a venir la prueba, va a venir la prueba. Veremos después, o sea, un creyente que diga que no ha sido probado en su fe, yo diría que entonces no es creyente, porque la fe es probada. En algún punto, grado, forma. En algún punto, grado, forma. No voy a decir de esta manera, pero en algún punto, grado, forma, la fe es probada del creyente. Porque la fe tiene que ser purificada como el oro, como dice Primera de Pedro. Ahora, la prueba a la fe es evidente bíblicamente. El gozo en la prueba, también. Ahora, mi pregunta es, si Pablo, Pedro y Santiago, al menos, ¿sí?, toman esta directriz del gozo en la prueba, mi pregunta es, ¿de dónde creen que ellos tres y otros autores sacan esta verdad bíblica? ¿De dónde sacan esta doctrina? Y lo responde muy bien José. Lo sacan de Jesucristo.
La sacan de Jesucristo. La doctrina apostólica está basada en las enseñanzas de Jesús siempre. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Benditos, bendecidos. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El primero en lanzar esta idea es el propio Jesucristo a sus discípulos. Sermón del Monte. Cuando os persigan, que os van a perseguir, les pasó. Cuando os vituperen, que os va a pasar. Cuando digan mentiras sobre vosotros, que os va a pasar. Gozaos. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Ellos están recordando las palabras del Señor Jesucristo, ni más ni menos. Ellos no están dando ninguna idea diferente del Evangelio, de lo que el mismo Cristo presentó desde el principio en su ministerio. Ahora, ¿y cómo les enseñó esto Jesús? ¿Cómo nos enseña esto Jesús? ¿Solo en un monte? ¿Solo en un sermón? ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, porque tenemos una idea distorsionada de la cruz. Es evidente el sufrimiento vivido por Cristo en la cruz. Es un día espeluznante, escalofriante, se nos ponen los pelos de punta. Mire, cuando Cristo se prepara para la cruz del Calvario, se prepara en Getsemaní y suda sangre. Dicen los científicos que solo en un momento de mucha pesar, un ser humano podría llegar a soltar suero como parecido a la sangre. ¿Qué es lo que pasa en Getsemaní? Es lo que ven los discípulos. Dice que es sudor como sangre. Eso es lo que vivió Jesús en Getsemaní, preparándose para la cruz. Cristo sabía perfectamente lo que implicaba esa cruz, por eso se prepara para ella. Y fíjense, el dolor físico en la cruz es lo de menos, ¿eh? El principal problema o la principal situación que Cristo tenía que vivir en la cruz no era el dolor físico. No es ni la primera ni la última persona que vivirá un dolor físico terrible. ¿Usted sabe lo que es quemar vivo a una persona? Hay creyentes que han sido quemados vivos, aserrados. Es decir, el dolor físico llega a un punto que ya ni se siente. Cristo no se está preparando al dolor físico en una cruz. Le recuerdo que ese hombre era carpintero y probablemente físicamente dotado. Estaba preparado de por vida para eso, sabía lo que venía. Cristo se está preparando para la realidad más dura que va a tener que vivir como hombre, siendo el Hijo de Dios, que es cargar un pecado que no es suyo, y que la ira de Dios sea derramada sobre él y no sobre nosotros. Ese es el problema. Una ira de Dios que tiene que ser aplacada por Cristo, la cual no merece, y un pecado que no es suyo, recibirlo y cargarlo por nosotros. Ahí está la copa de la ira. Pasa de mí esta copa, es eso lo que está hablando Cristo allí. Principalmente eso. No niego el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional de ser abandonado, todo eso es cierto, pero todo eso no es comparable a que el santo y perfecto Hijo de Dios cargase pecado que no es suyo y que aplacase la ira de Dios contra ese pecado. Ahí está el epicentro del sufrimiento y padecimiento de Cristo en la cruz. Ahora, el autor de Hebreos dice algo muy interesante. Porque a pesar de todo eso, de ese sufrimiento, dolor, de todo lo vivido en la cruz del Calvario por Cristo, dice que Cristo lo hizo con gozo. Lo hizo con gozo. Ningún retablo, ningún crucifijo expresa bien el rostro de Cristo en la cruz. Lo hizo con gozo, con alegría, sabiendo lo que eso implicaba para su pueblo, sabiendo lo que implicaba para los hijos de Dios. Lo hizo con gozo. El ejemplo de Cristo no es solo un sermón en un monte, es la cruz del Calvario expresando ese gozo por hacer lo que hizo para su Padre. ¿Por qué Jesús lo hizo con alegría y con gozo? Lo hizo con alegría y con gozo porque era la voluntad del Padre que lo hiciese. Lo hizo con alegría porque iba a salvar a su pueblo. Lo hizo con alegría porque iba a derrotar a la muerte y Satanás. Lo hizo con alegría porque se iba a presentar como justo pago ante la justicia de Dios. Con gozo lo hizo, evidentemente. Y es lo que expresa el escritor de Hebreos en Hebreos 12:2. Dicho de otra forma, y para alentarnos en las pruebas, si ser probado en mi fe es la voluntad de Dios, tal y como expresa la palabra de Dios, entonces tengo el argumento suficiente e ideal para gozarme por ello.
Si Dios quiere probar mi fe para perfeccionarla y purificarla, y eso es lo que precisamente va a hacer en mi vida, yo debería entonces recibir con gozo dicha prueba, porque sé que estoy en la voluntad de Dios para mí. Aunque la prueba sea difícil de digerir humanamente hablando. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Cristo fue ejemplo de vida para estos apóstoles. Y ahora estos apóstoles están siendo ejemplo de vida para los primeros creyentes. Están reproduciendo exactamente lo que han recibido de vida de Cristo, de enseñanza y de vida. Pregunta entonces, porque esto es un debate interesante. ¿Qué son diversas pruebas? ¿Qué es esto de prueba? ¿A qué le llamamos prueba? ¿A qué le llamamos tentación? ¿A qué le llamamos pecado? ¿Qué es prueba? Es muy interesante la palabra griega. ¿Ustedes sabían que la palabra prueba y tentación en griego es la misma? Y ahora se nos complica el mundo. Iremos a Santiago, Dios nos tenta. La palabra prueba y la palabra tentación en el griego original es la misma. Y toda traducción bíblica al español distingue o interpreta en función del texto una u otra. Primera de Corintios 10:13. Es un texto muy interesante. Vale, os lo leo en Reina Valera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Se lo leo y a ver qué le parece. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Es que es la misma palabra en griego. Ahora, pruebas, diversas pruebas. ¿Cómo definiríamos diversas pruebas? Yo definiría todo tipo de circunstancias posibles en nuestro caminar cristiano. Para empezar, lo abarcaría en muchas cosas. Por ejemplo, si una persona le mira mal por la calle y hace, ¿eso es una prueba para usted? Sí, usted no sabe ni que es creyente, pero hace, a ver, cuando le pitan en el coche, ¿es una prueba para usted? Cuando una persona llega a la iglesia y se ha sentado en su silla, que para usted es su silla, que no pone su nombre, pero mi silla. Se ha sentado en mi silla, ¿cómo se atreve? Este incircunciso filisteo, ¿verdad? ¿Sí? Todo, potencialmente, para nuestra carne y nuestro espíritu, es una prueba constante. Mira, hay gente que peca hasta dormida peca. ¿Sí? Todo nuestro caminar cristiano es una prueba constante. Somos probados diariamente y constantemente. Evidentemente, podemos hablar de pruebas más serias, ¿no? Más graves, pero técnicamente hablando, toda nuestra vida es una prueba. Constantemente. Cada circunstancia. Hasta el comer es una prueba. Lo hacemos de forma a veces desordenada. Todo es una prueba, todo es una lucha. Tentaciones por aquí, tentaciones por allá, pruebas por aquí, pruebas por allá. Yo lo ampliaría a diversas pruebas, porque pone la palabra diversas en todo. De hecho, fíjense, la palabra diversas que utiliza Santiago es poikilos, que es la que Pedro utiliza en la multiforme gracia de Dios. Multiforme es diversas, es exactamente la misma palabra en griego. Se utiliza habitualmente. De hecho, la fórmula diversas pruebas la toma también Primera de Pedro, cuando dice diversas pruebas en Primera de Pedro 1:6. Multiforme, diversas, usted utilice la palabra que más le guste, pero lo interesante aquí es entender las pruebas en una diversidad, en variedad, durabilidad e intensidad que podrían vivir un creyente en su vida. Duración, variedad o diversidad e intensidad. Todo tipo de diversas pruebas. Mire, los creyentes podemos ser probados de formas muy diferentes, en duración muy diversa y en intensidad de todo tipo. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque a veces tendemos a menospreciar las pruebas que otros estén viviendo en su vida. Y siempre pensamos que lo nuestro es mucho más grave y que los otros, bueno, es que son un poco exagerados y tienen poca resistencia a las pruebas, o a las tentaciones, o a las dudas, a los temores, etcétera, etcétera. ¿Nunca le ha pasado que lleva un día entero aguantando todo tipo de circunstancias adversas y está enfurruñado y de repente pasa nada, una tontería? Han movido la silla, ¡ah!
y uno se vuelve loco y estalla. Realmente no es por la silla, pero llevamos acumulando eso como una olla express y ¡pi! Saltó todo, ¿verdad? Y diríamos, ¿pero cómo se va a poner así por una silla este loco? No, la silla es lo de menos, lleva acumulando un montón de carga que no ha solucionado en Dios, ¿verdad? Nos pasa habitualmente, vamos aguantando, pasa la cosa menos importante y ahí nos volvemos locos. Como ese padre, ¿no? El niño ha roto el jarrón, ha hecho un desastre en la casa, el padre aguantando, de repente, se me ha roto el lápiz, ¡pum, espabila! Por el lápiz no era, ¿no? Se han llevado todas juntas, ¿sí? Bien. Objetivamente, si vemos ese evento de forma aislada, diríamos, esta persona está loca. Es una forma irracional como creyente de actuar. ¿Cómo vas a actuar así por una cosa tan pequeña? Lleva acumulando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque dice diversas pruebas, ¿no? Hermanos, ustedes están pasando por la prueba del creyente, que es que los echen de sus casas. Esa es la prueba, no. Diversas pruebas es que somos probados de formas diferentes. A lo mejor lo que para mí es una prueba, para ti no lo es. A lo mejor lo que para mí es una tentación gravísima, para ti no lo es. Pero tú eres tentada gravísimamente en otra cosa, o probada gravísimamente en otra cosa, ¿se dan cuenta? Porque somos diferentes. Diversas pruebas para diferentes tipos de personas y creyentes. Para algún creyente a lo mejor no tiene problema con una cosa en particular, pero otro es tentado con eso constantemente. Y estoy diciendo que técnicamente una tentación y o prueba, nosotros debemos recibirla con gozo. Y estoy diciendo que amplío en un abanico todo lo que marca como prueba nuestra vida. Por ejemplo, José siendo tentado por la mujer de su amo, de su señor, la mujer de Potifar. ¿Es una prueba o una tentación? Él no cayó en la tentación, pero es una prueba para su fe. De hecho, el que dice, ¿cómo yo pecaré contra mi Dios? Él lo entiende como una prueba perfectamente. Entonces, ¿cómo lo distingues? Técnicamente, cada circunstancia que prueba tu fe o que te lleva a intentar alejarte de Dios, eso es una prueba o tentación, llámale como tú quieras, pero claro, el caer en tentación, ahí es el pecado produce la muerte, lo vemos en Santiago en detalle, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar alerta en nuestro día a día de todo tipo de cosas que pasan a nuestro alrededor que son pruebas de nuestra fe. Si aprobamos, la fe es fortalecida. Si suspendemos, entonces somos debilitados y tenemos que arrepentirnos y acercarnos más a Dios. Pero la prueba viene. No siempre aprobamos la prueba y somos reprobados. Y tenemos que volver a repetir curso, ¿verdad? Bien, entonces, lo que quiero decir es que a veces no entendemos cómo las pruebas o dificultades en la vida de otros se manifiestan. Mire, usted puede llenar una botella de agua con un grifo abierto a pleno rendimiento en 10 segundos. O lo puede llenar gota a gota durante 10 días. Pero se llena igual. La botella se llena igual. Bueno, a veces las personas tienen esos tratos de que no pasan muchas cosas importantes, pero va sumando y va llenándose la botella. Y como no la vacíe, llega un momento que estalla por una gota. Pero es que se llenó igual que la que se llenó de golpe. Una prueba intensa, dramática, un momento puntual en tu vida, ¡boom!, un choque de trenes. A veces viene un impacto fortísimo. Otras veces son cosas más sutiles del día a día, que se te van pegando como el alquitrán. Ambas son pruebas y ambas tenemos que estar atentos en el Señor. Bien, ejemplos de pruebas en la vida de un creyente. Le he dicho José. Dígame otro. Ezequiel. ¿Cuál? ¿El de que la mujer se muere? Dios mío. Dios mío. No, lo resumimos. Ezequiel tuvo diferentes. Acostarse de un lado, come excremento de humano, por favor, que cocinen excremento de animal. Lo de la mujer es fortísimo, fortísimo. Es un texto para mí de los más duros en la Biblia. Te quito la alegría, dice. La alegría, y no llores. Para que así aprendan lo que va a pasar cuando... Buah, es tremendo. ¿Más? Oseas. Ahora tómala, redímela. Pero, toma. El voto de Jefté, el voto absurdo de Jefté. La primera persona que salga de mi casa. Ahora cúmplelo. Y lo tiene que cumplir. Y lo va a cumplir. Sí, Jefté, yo también pensé en él. Muy bueno. Más. Jeremías. Más. Pobre Jeremías. Te hago la pregunta inversa. Dime un creyente en la Biblia que no haya sido probado en su fe. Es que
Todos, todos, Job, Abraham, todos, Gedeón, todos en algún punto, grado o forma, son probados. Son probados. Bueno, es un interesante debate. Yo creo que Judas no tenía fe. Yo creo que Judas fue probado en su hipocresía. Como Simón el Mago. Simón el Mago, discípulo de Felipe, bautizado allí. Y Felipe encantado con su discípulo. De repente llegan los apóstoles y dicen, ¿cuánto se paga esto? Dice, pero tú estás en prisiones de oscuridad. Claro, aquí estamos distinguiendo la prueba en el creyente. Ahora, ¿puede ser una persona que se cree creyente y no lo es, ser probada en la fe que no tiene? Sí, se demuestra lo que hay. Por ejemplo, una persecución. ¿Qué harían algunos? Dice Pablo que algunos lo hacían negar su fe. Un creyente no negaba su fe. Uno que creía acercarse al cristianismo, pero venía una prueba, bueno, lo dice el propio Jesús, ¿no? En la parábola de los tipos de tierra. Viene la prueba y no hay fruto. Se ahoga, ¿sí? Sí, el sufrimiento, las adversidades de la vida existen por ser seres humanos. Esto es una realidad. Somos seres humanos y el mundo es un mundo en pecado. Y por lo tanto, viviremos dificultades y problemas en nuestra vida sí o sí. Somos seres humanos. Vemos a la vida real, ¿no? Porque a veces parece que el creyente no está exento. La diferencia es cómo el creyente resiste en medio de la prueba y el otro no, ¿no? Es que la fe, yo esto sé que parece difícil de entender a veces, la fe es fortalecida por la prueba. La fe se pone más dura, más fuerte, más sólida. Es que no hay nada más triste que creerme creyente pensando que la fe es que no me pase nada. Porque entonces la fe nunca es fortalecida. Esto es muy sencillo, usted cómo hace la gente que va a los gimnasios, una persona que va a hacer musculación para ponerse más grande, para que eso crezca, lo revienta el músculo, lo prueba. ¿Hasta qué? Hasta su límite de fuerza. Y cuanto más lo prueba, más se fortalece y más fuerza tiene y más se fortalece. Sí, técnicamente es esto. En base a ser probado, procesado, fortalecido, va creciendo. La fe actúa exactamente igual en el creyente. Hay creyentes que son gigantes, diríamos, en Dios, porque han vivido. Job es un gigante en Dios, porque ese hombre, ¿en qué no ha sido probado? Son personas procesadas como el grano, ¿sí? Ahora, eso simplemente refleja de alguna forma a Cristo en ellos. Porque Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. No es ajeno a Cristo. Decimos, Jesús es mi Señor. Bien, nadie es mayor que su Señor, pero somos imitados de nuestro Señor. Entonces, vamos a vivir circunstancias que van a ser difíciles para nosotros. Tenemos que entenderlo desde el principio. En el Evangelio estas cosas se deben explicar, en ABC lo explicamos nosotros. Para que después no vengan sorpresas o cosas. Es que a mí nadie me dijo que por ser creyente yo podría vivir cosas difíciles por mi fe. Pues bienvenido al Evangelio, claro que sí, claro que sí. Y estamos en un tiempo en el que diría que no somos perseguidos, pero somos seducidos por causa de la fe. Usted a veces ignora las mecanismos de Satanás, las ignoramos todos. Ay, a mí no me persiguen porque soy mi fe. Y porque usted lo diga, claro que usted le persiguen. ¿Sabe dónde le persiguen? Aquí le persiguen. En la televisión le persiguen. A sus hijos, en la clase, le persigue Satanás. Con su ideología y con sus mentiras. Ay, pero es que no estoy en una cárcel. Bueno, es otro tipo de cárcel. La cárcel de la mentira. La cárcel del secularismo. La cárcel de... Hay muchos tipos de cárceles. Ay, pero estoy libre. Sí, sí, libre físicamente. Pero su mente está totalmente atrofiada por este mundo y por la ideología de este mundo. Claro, tenemos que ser atentos a cómo somos perseguidos, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero apuntar, hermanos, es... Usted no le hace ningún favor a sus hijos, y perdón que se lo diga no siendo padre, pero se lo voy a decir. Como pastor se lo puedo decir, como padre no, pero sí como pastor. Usted no le hace ningún favor a sus hijos cuando intenta evitarles todo tipo de dolor y sufrimiento en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios siendo padre no lo hace. ¿Por qué lo haría yo? Pero hacemos esas cosas porque nos creemos mejor que Dios a veces, sin darnos cuenta. Entonces, Dios tiene hijos en la tierra, hijos adoptivos, y no por eso los exime de sufrimientos o pruebas, al contrario, porque son fortalecidos y los quiere fuertes y sanos, no débiles y quejosos. Entonces, los niños a veces sufren y el padre tiene que decidir si hiperprotegerlo en un algodón para que no esté preparado para la vida y las cosas que van a pasarle, que van a ser más graves que esa, o decir, pues que se aguante un poco, dedos en el enchufe, que reviente entonces con la electricidad. Es una exageración, pero me está entendiendo. ¿Me está entendiendo? Terco como una mula, ahora chichonazo. Te viene bien el chichón. ¡Te viene el chichón! ¡Ay, ay, ay! Nada, lo vas a aguantar como un campeón. Y la próxima es necesario.
Y lo hace fuerte al niño, no débil. Porque queremos niños fuertes y queremos creyentes fuertes, fortalecidos en su fe, sí. Está siendo debilitado en su fe. Ahí hay un tema particular. Es que es un tema complicado el de la fe. Y bíblicamente hablando. Por ejemplo, dice 1 de Juan, el que practica el pecado no es hijo de Dios. ¿Cómo yo distingo un creyente que está en una etapa de debilidad en su fe, en la que está, de una persona que no es creyente y que practica el pecado? Para mí es un misterio. Como pastor sería un misterio. Dios lo sabe. Pero desde fuera es a veces muy difícil de distinguir. Porque hay procesos en la vida de un creyente en la que está ahogado en un pozo, ¿eh? Pero es creyente, pero está ahogado en un pozo. Dios lo va a sacar, pero está en el pozo. Y hay veces que simplemente la persona no es creyente y está practicando lo que practicaría cualquier persona que no es creyente, el pecado. Entonces, yo no lo puedo distinguir desde fuera. Lo que puedo hacer siempre es llevarlo a Cristo. Sea el primero o el segundo. La solución siempre está en Cristo. Siempre en Cristo, ¿por qué? Porque si es hijo de Dios, tiene que recuperar su identidad en Cristo. Él es hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Y si no lo es, tiene que serlo. En Cristo puede serlo. Siempre la solución está en la cruz. Pero es difícil a veces de distinguir. Un creyente debilitado, ¿cuánto tiempo? ¿De qué forma? ¿Cuántas veces? ¿Qué es practicar el pecado para Juan? ¿A qué se le llama una práctica? ¿Hacerlo 3 veces, 2 veces, 8 veces, 100 veces? ¿Tenerlo programado en tu calendario? ¿Saber que cada uno se presente delante de Dios? Entonces, al final, lo que se trata es que nosotros vivamos fortalecidos, que pasemos por la prueba, que la superemos. Y Dios nos da las herramientas para superarlas. Y el gozo es una de ellas. Porque el gozo es anticiparme a lo que voy a vivir. Señor, voy a pasar por aquí y me voy a gozar en esto. Porque sé que voy a pasar por esto. Pero lo voy a pasar contigo, gozoso en ti, sabiendo que por algún motivo, aunque yo no lo entienda, tú me estás llevando por este camino. Ahora, si es el camino de Dios, el camino de la obediencia. Estamos hablando del camino de la obediencia. Dios me lleva a la prueba, no el camino de la desobediencia. El pueblo de Israel era la desobediencia. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hacéis nada bien. Claro, ese no es la fe probada, esa es la incredulidad probada. ¿Sí? Hay que distinguirlo. Ahora, resumen rápidamente y avanzamos. Lo que queda claro es que todos los creyentes somos probados por causa de nuestra fe. Que la fe es probada, esto parece evidentemente claro. Es decir, no solamente Dios lo permite en nuestras vidas, sino que lo propicia muchas veces. Tenemos que aceptarlo. Dios propicia pruebas en nuestra vida. No solamente las permite, sino que nos lleva a veces a ellas. También tenemos que admitir que no siempre somos conscientes en nuestra vida de estar siendo probados. Y ahí cometemos muchos errores. No somos conscientes de que estamos en una prueba y no lo entendemos como una prueba. Y lo vivimos pues sin entender que eso es una prueba para nuestra fe. Como le dije antes, si un creyente dice que no ha sido probado en su fe, me temo que es porque no tiene fe para ser probado. Porque toda fe es probada. La palabra de Dios nos dice que quizás vivamos pruebas por causa de nuestra fe, lo que nos garantiza que la fe es probada. Es decir, si yo tengo fe, mi fe va a ser probada. Todos los creyentes, tarde o temprano, afrontaremos dificultades en nuestra vida o pruebas o momentos difíciles en nuestra vida. Eso excluye totalmente del Evangelio al Evangelio de la prosperidad y al pare de sufrir. Eso no es bíblico, no es evangélico, no es evangelio. Y el mayor ejemplo es Cristo nuestro Señor. Varón de dolores y experimentado en quebrantos. Si usted no quiere sufrir en esta vida, el Evangelio no es para usted. ¡Ah! Usted no sufrirá en la vida postrera. Pero en esta nos toca padecer no solamente por vivir en este mundo, que eso le pasa a cualquier ser humano, se te apaga la luz. A mí me encanta cómo Dios es con nosotros. ¿Se le apagó usted la luz hace unos días? Igual que a los impíos, ¿verdad? Usted no se quedó con la luz encendida. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña Dios con estas cosas a los creyentes? Sí, y no acepto el no por respuesta y este tipo de cosas. Yo considero eso un evangelio de papel mojado. Un evangelio de goma, de rasca y gana, desde mi punto de vista. Y explico por qué. Y soy tan incisivo con este punto. El Evangelio nos enseña a confiar en Dios. ¿Dios puede sanarte? Sí. ¿Dios quiere sanarte? No lo sé. Yo oro para saber la voluntad de Dios. Y yo oro creyendo y sabiendo que Dios puede sanarte. Pero no siempre la voluntad de Dios es sanar a todos. Porque Jesús no sanó a todos los enfermos que se encontró, ni resucitó a todos los muertos. Sanó a unos en concreto, e hizo sanidades y milagros, pero no a todos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios, la vida eterna, es conocerlo a Él. ¿De qué le sirve a una persona estar sana 100 años de su vida si no conoce a Cristo? Le sirve mucho más a una persona leprosa, tullida y enferma de nacimiento conocer a Cristo. ¿Qué cosa tan dura? Es la verdad.
Es la verdad. Conocerlo a Él es lo que merece la pena en esta vida. Entonces, no podemos ignorar cómo Dios hace su voluntad y en su providencia articula su voluntad. La respetamos y confiamos en ella. Ahora, a cada uno nos toca afrontar la realidad que Dios nos ha puesto. Pablo dice en Atenas, Dios ha determinado el tiempo y las edades de cada ser humano. No vas a vivir un día más que Dios no quiera. Ni uno menos tampoco. Pero la palabra de Dios está llena de creyentes sufriendo. ¿Usted sabía esto? Diría más, la Biblia tiene mucha más escritura centrada en el sufrimiento del creyente que en el tiempo de bienestar y paz del creyente humanamente hablando. Pocas veces se nos relata momentos de prosperidad o de bendición indeterminados en el tiempo. Siempre se nos habla de un futuro por la eternidad, pero en la vida práctica de los creyentes se nos habla mucho más de sufrimientos y padecimientos que de momentos de bienestar social humanamente hablando, Cuando hemos detectado una prueba en nuestra vida, decimos, esto evidentemente es una prueba para mí. Cuando ya por fin nos hemos dado cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, aquí está lo maravilloso, que el Hijo de Dios, ante la prueba, responde con una sonrisa. Este es el secreto del texto. Dice, anda, una prueba. Y se pone contento. Y decimos, ¿qué locura es esta? ¿Por qué sonríe este loco? Los creyentes no somos nada más ni nada menos que pecadores salvados por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Ni nada más ni nada menos. Precisamente por eso, cuando podemos sufrir siendo cuerpo de Cristo, lo que nuestro Señor sufrió, esto nos produce una sonrisa en el rostro. La cosa se pone interesante, porque si es por causa del Evangelio y de mi Señor, el creyente recibe con gozo cualquier dificultad en su vida. Se le pone el rostro, le brilla. Y ahí está la fe verdadera. Ahí está la fe del creyente, la fe inquebrantable en Cristo. Se aferra a Cristo, no lo suelta y ahora vamos a pelear, hombre. Si vienen bofetadas, vienen todas ahora. Se pone duro como una piedra. Así es como se fortalece la fe del creyente. Se goza en la prueba. Mire, le pongo un ejemplo, le voy a traer muchos testimonios hoy, le traigo uno de un hombre que quizá conozcan, Dietrich Bonhoeffer. Él fue pastor y teólogo protestante alemán, luterano, en la Segunda Guerra Mundial. Murió con 39 años, una mente brillante, un teólogo maravilloso. Fue acusado de conspirar contra Adolf Hitler para asesinarlo. Y la acusación era cierta. Fue parte de un grupo de creyentes y de otros tipos de alemanes, de políticos, que entendieron que Adolf Hitler era mejor muerto que vivo. Y yo no lo culpo, ¿eh? No lo culpo. Yo sé que estas cosas, ¡ay! El asesinato. Bueno, ya. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, en un contexto siendo alemán. Mire, este hombre hizo una iglesia aparte de la iglesia alemana. Porque uno de los primeros o más importantes pastores luteranos de aquella época, cuando Hitler subió al poder, dijo que Hitler era lo más parecido a Cristo que había hasta ese momento de la historia. Ese es el contexto en Alemania. Y este hombre de Dios y otros dijeron, aquí se nos viene, esto es un desastre. Él es llevado y sentenciado a muerte en un campo de concentración nazi. Y muere ahorcado pocos días y semanas antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, siendo alemán. Es decir, a este lo matan por pura ira y por pura... Saben que está perdiendo la guerra, pero lo quieren matar igual. No quieren dejar a un alemán como este vivo. Literalmente es lo que hacen con Dietrich Bonhoeffer. Ahora, en el campo de concentración nazi de Flossenbürg, una de las mentes más brillantes del protestantismo del siglo XX, como les digo, y uno de los creyentes más valientes de la Segunda Guerra Mundial, con diferencia, tomó sus gafas, las dejó en su petate, lo hicieron desnudarse para ir al patíbulo y sus últimas palabras antes de morir fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. El doctor del campo de concentración nazi, que vio la ejecución de Dietrich Bonhoeffer, dice: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Bonhoeffer sabía, con 39 años, en ese campo de concentración nazi,
cuál era la voluntad de Dios para él. ¿Y cuál era? Morir en una horca. ¿Y cómo lo hizo? Con una sonrisa. ¿Entienden? El tema, hermanos, no es la prueba, sino entender que Dios me ha puesto ahí. Cuando David está frente a Goliat, él sabe que está allí porque Dios lo ha puesto allí. Y lo mira de cara, no le tiene miedo al gigante. A veces el gigante puede ser un Goliat físico, a veces puede ser otro tipo de cosas, a veces puede ser una horca, con 39 años. Insisto, una mente brillante, no es, era un hombre... Entonces, el gozo del creyente no es el resultado de que las cosas le vayan bien. Eso es un evangelio de mentira. Eso es un evangelio de goma espuma. Está hueco y vacío. Ahí no hay vida, ahí no está Cristo. Eso es la cosa más superflua que podríamos decir. La cosa más superficial. Gózate porque te va bien. Bueno, claro, solo faltaría, ¿no? Si me va bien, ¿cómo no gozarme? ¿Qué clase de gozo es ese? No es un gozo del evangelio. Es un gozo condicional a Dios. Si tú me das lo que yo quiero, entonces yo me gozo. Yo soy feliz, yo estoy contento como creyente. ¿Qué clase de fe es esa? El creyente no se goza porque las cosas vayan bien en su vida. El creyente se goza por hacer la voluntad de Dios. Eso es nuestro gozo. Estar en la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios. Claro, ahí es donde ese es el gozo del creyente. Dios mío, estoy haciendo lo que tú me has dicho que haga, a ti sea la gloria. Aunque sea en una horca dejando unas gafas. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo es mucho más profundo que lo que muchas veces hemos escuchado recientemente. Es algo mucho más sólido. El Evangelio de Jesucristo nos lleva al gozo inefable, inexplicable, como dice Pedro. Gózate en el Señor en las pruebas porque estás en la voluntad de Dios. Dios te está pasando por ahí por algún motivo. Yo me gozo en el Señor entonces. Entonces, el gozo nos ayuda a afrontar la prueba. ¿Sí? Bien. Segunda parte, terminamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta parte es más corta. ¿Cuál es la palabra? Si tuviéramos que quedarnos con una palabra de esa segunda sección, ¿cuál es la palabra clave para ustedes? Esta es más interesante, más difícil. Para mí creo que es más difícil. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es la palabra clave? Paciencia, ¿más opciones? Fe. ¿Quién dijo saber? La palabra clave es saber, desde mi punto de vista. La clave es saberlo. Es que fíjense cómo construye la frase Santiago. Claro que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es una verdad bíblica. Santiago lo sabe, Cristo lo enseñó. El tema es saberlo, hombre. Saberlo en ese momento. Es saberlo. Santiago incluye en la verdadera fe no solamente la verdad de que la fe es probada, sino de que el creyente lo sabe. Ahí está. El creyente no solamente es pasado por la prueba, sino que sabe que va a ser pasado por la prueba. La identifica. Y aquí está el secreto. Un creyente sabe que la prueba de su fe produce en él paciencia o perseverancia. La palabra quizá mejor traducida aquí sería perseverancia que paciencia. El creyente sabe perfectamente que será probado porque sabe que esa prueba produce en él lo que necesita para seguir caminando en Cristo. Constancia, diligencia, perseverancia, paciencia, llámelo usted como quiera en esta ocasión. Fíjese, si yo soy probado en esta estatura de fe ahora, quiere decir que Dios me está preparando para pruebas mayores, que estoy creciendo en Dios. Si yo nunca soy probado, si yo vivo en la inopia de yo no... Entonces, ¿para qué me está preparando? Para nada. Ahora decimos, Señor, yo quería ser pastor, yo querría ser evangelista, profeta, misionero, querría ser cantante, querría ser... Las multitudes están esperándome. Vale. Predícale a las gallinas. Es que no me escuchan las gallinas, entonces predícales hasta que te escuchen. Claro, seamos sensatos. Es decir, no es una cuestión de... Dios te va probando, porque si Dios te pone... ¿Usted cree? Es que, ¿por qué Pedro es Pedro el día de Pentecostés? ¿Por qué Pedro se levanta y le dice a una ciudad entera, vosotros habéis matado al Santo Hijo de Dios? Pedro, pescador galileo, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué dice semejante barbaridad y se convierte en 3.000 personas? ¿Por qué Pedro ha llegado a ese punto? Por todos los fracasos de Pedro y las pruebas de Pedro. El gallo estaba por allí, el andar sobre el agua y hundirse.
Todo eso. Y Pedro, que era muy impetuoso, era de los que se creían más de lo que eran capaces de hacer. Entonces Jesús lo llevaba como diciendo, Pedro, no, bájate un poco. Yo te seguiré hasta la muerte, me negarás 3 veces. Yo le corto la oreja a Malco, deja de hacer el gamberro. Es decir, Pedro es ese punto. Pero ahora Pedro está en Pentecostés. ¿Y quién es Pedro? Bueno, Pedro se levanta junto a los apóstoles y dice, esto, esto y esto, esto. ¡Pum! Ese es Pedro. Porque ha sido llevado hasta ahí por Cristo mismo. La última conversación de Pedro con Jesús. ¿Me amas? Es que lo que hace Jesús con Pedro es para hacer nota del discipulado, de cómo se hace un discipulado personal. No hay cosa más maravillosa que la relación de Jesús con Pedro, probablemente en los discípulos, ¿no? Entonces, todos esos fracasos en tu vida, todos esos problemas en tu vida, pruebas no superadas y pruebas superadas, te están conformando, si aprendes de todas ellas, para algo más. Entonces, tenemos que entenderlo. Tenemos que saber que somos probados. Ahora, como les digo, Santiago no es el mejor en doctrina quizás, como Pablo, pero es el mejor aplicando la doctrina. Porque dice, saberlo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora, le hago una pregunta y terminamos ya. ¿Un aumento de sueldo es bueno o es malo? ¿Una enfermedad es buena o es mala? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque una de las mayores mentiras, desde mi punto de vista, que se han dicho acerca de la obra de Dios en los creyentes es: todo lo que yo creo que es bueno es una bendición de Dios. Todo lo que yo creo que es malo es una maldición de Satanás. Bendición, maldición, como bendición, lo bueno que me gusta a mí, lo que diríamos que es bueno, y lo malo, maldición de Satanás, eso viene del diablo. Creo que hay mucha gente todavía llamando a Satanás a Dios, a día de hoy. ¡Satanás me envió! Creo. Le hago una pregunta. En el libro de Job, ¿cuántas veces Job se queja contra Satanás de lo que está viviendo? Pero sabemos que Satanás literalmente dijo, quita el cerco que lo destrozo. Satanás estaba, vamos, ¿sí? Satanás está en el asunto, pero Job no acusa a Satanás. Satanás está haciendo su trabajo, técnicamente. ¿A quién acude Job? ¿A quién él alude como último y mayor responsable de lo que está pasando? Señor, no entiendo. ¿A Dios? Entonces, ¿por qué digo esto? Un aumento de sueldo puede ser bueno o malo, depende de para quién. Si ese aumento de sueldo le requiere hacer ciertas cosas que son ilícitas, bueno, como creyente estoy un problema. Te aumento el sueldo, pero hay que robar aquí. No me aumentes nada, me quedo como estoy, ¿eh? No, ¿sí? O si le quita tiempo importante en su vida. Oye, me ha aumentado el sueldo, ¿cuánto te ha aumentado? 5 euros al mes. ¿Y qué trabajas? 25 horas más. Pues has negociado mal, ¿eh? ¿Sí? No sirve. Bien. Puede ser bueno, si eso te sirve, pues hemos dicho, para construir un hogar mejor, para dedicarlo a las misiones. Hay muchas cosas que se puede hacer bien con el dinero, ¿no? No estoy poniendo bien. Una enfermedad terminal puede ser buena o mala. Diríamos humanamente, mal, una enfermedad es mala. Nadie quiere estar enfermo, estamos. Pero para una persona en particular, ¿toda enfermedad ha sido mala para una persona? Diríamos eso. Hay gente que se ha entregado a Cristo enferma y sana no lo hacía. Hay gente que se ha entregado a Cristo, sentenciada a muerte en una pena capital. Mi padre siempre decía que la enfermedad le salvó el ministerio. ¿Qué hombre tan raro? Bueno, pregúntele a él. Lo que quiero decir es que técnicamente todos asociamos lo que es bueno y malo, sí, pero luego, cuando lo llevamos a la práctica en una vida en concreto, ignoramos lo que Dios es capaz de hacer. Y lo que también Satanás es incapaz de hacer, o capaz de hacer. Es decir, tenemos que entender que aunque parezca bueno para nuestra vida, también puede ser una prueba, ¿eh? No solamente las cosas terribles, decimos, una prueba, vino algo terrible, sí, se apagó la luz en España. ¿Qué prueba? ¿Cómo actuaste? ¿Tuviste perseverancia en el Señor? ¿Te quejaste? ¿Dijiste, se acaba el mundo? ¿Fuiste perezoso? Es una prueba, ¿no? Podemos decir, la gente, pues... Ahora, te aumentan el sueldo, te cambia de trabajo uno mejor. También es una prueba, puede ser una prueba. Se te llena de orgullo. Aprobé el examen. Los niños son más probados cuando aprueban el examen que cuando lo suspenden. Les sale todo el orgullo allí. Me sacó un 10, ¿eh? Si se saca un 0, dice, me pusieron un 0. Ah, este no te lo sacaste tú, ¿eh? Sin vergüenza. Solo te sacaste todo el 10. Por el 0 te lo puso el profesor, ¿eh? La culpa del profesor, pero el 10 es mérito mío. Somos así. Entonces, en lo bueno, también, habitualmente hay muchas pruebas. Y las ignoramos. Dice Proverbios, el crisol prueba la plata. Y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba.
¿Se dan cuenta? Hasta un halago puede ser una prueba para tu orgullo. ¡Ay, qué bien te veo! ¡Oh, ya está! Metedura de pata, ¿te das cuenta? Hasta un halago de una persona te puede llevar por el camino de la amargura. Porque ese es el punto. Si es oro, tiene una temperatura. Si es plata, tiene temperatura. Entonces, la prueba lo lleva al punto donde se supone que debería resistir y aguantar si es lo que hay. Y si no hay, es que no hay. Evidentemente, interesante, muy bueno. Sí, bien. ¿Por qué la paciencia es fortalecida en la prueba? ¿Por qué nuestra paciencia o nuestra perseverancia en Dios, en Cristo, es fortalecida en la prueba? ¿Por qué creen? Porque en el fondo el motivo es, Señor, ¿por qué las pruebas? Sí, fortaleces mi fe, todo eso está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué paso por estas circunstancias? ¿Por qué supuestamente mi fe es fortalecida en la prueba? ¿Para ser purificada, como el oro, limpios? Sí, bien, refinada, hemos hablado. Hermanos, ¿les doy un secreto de lo que hacen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas a nuestra vida? En las pruebas es donde los creyentes más nos aferramos a Dios. Cuando las cosas parecen fáciles y nos creemos autosuficientes para llevarlas, raras veces acudimos al consejo de Dios y a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se hace esto? 2 más 2, 4, venga, ¿verdad? Ahora, cuando la cosa se pone difícil, cuando vienen las pruebas difíciles, duras, lo que hacemos los hijos de Dios es acudir a nuestro Padre. Nos aferramos a Dios. Señor, ayúdame. Nos agarramos firme a su mano, porque fíjense cómo es el asunto. Piensa en un niño. ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo a la oscuridad por la noche? No entra en la puerta, ¿verdad? La puerta es la puerta. ¿Qué hace cuando el padre le quiere quitar miedo al niño? El padre lo acompaña, ¿verdad? Dice, venga, vamos a entrar. ¿Qué hace el niño para entrar? Le toma de la mano, llévame. Mira, ¿ves? No hay ningún monstruo. A ver, debajo de la cama, no hay ningún monstruo, ¿verdad? Traslade esa imagen al creyente con su Padre en los cielos. ¿Quién me lleva a la puerta? Me llevas tú. Y me dices que no tema, pero me da mucho miedo. ¿Qué hacemos? Llévame. Y ahí, el creyente, aunque es probado, es fortalecido en su fe. Porque la prueba, insisto, Dios tiene muchas formas de hacernos superar una prueba. Puede hacer desaparecer el gigante. Puede hacer que matemos el gigante. Puede hacer muchas cosas. Independientemente de cuál es la solución o resolución que Dios tiene para nosotros en esa circunstancia, incluso la muerte física, lo importante de la prueba no es la prueba en sí, sino que yo esté fortalecido en Él, agarrado a Él. Y ese es el motivo de la prueba. Yo me aferré a Él. Yo acudí a quien tenía que acudir. Señor, si tú me traes aquí, yo no sé lo que va a pasar. La verdad no tengo ni idea, lo veo todo muy mal, no me gusta lo que veo, no entiendo lo que veo y no soy capaz de hacer absolutamente, pero me aferro a ti y vamos para adelante. Y lo que tú quieras va a ser, Señor. Produce perseverancia, constancia, paciencia, porque dependemos de Él. Porque no hay cosa más terrible que ser creyente y no confiar siempre y depender de Dios, que es lo que nos pasa siempre. Por eso somos probados tan constantemente. Fíjese que la prueba de la fe produce perseverancia. La perseverancia es un producto, un resultado de haber sido probados. Un creyente que persevera mucho es aquel que ha sido probado mucho. Ha andado mucho porque ha sido probado muchas veces. Por eso debemos afrontar las pruebas con gozo. Porque independientemente de lo que ocurra, si estoy en Cristo, voy a perseverar. Sea en esta vida o en la postrera, pero voy a perseverar. Entonces, Señor, tú me llevas por aquí, sonrisa en el rostro. No es una sugestión, ¿eh? No estoy diciendo que, ¡ay, no me duele! Si le duele la pierna, le duele la pierna. Dice llorar con los que lloran y reír con los que rían. No estamos ajenos a que el dolor no nos duela. Estoy diciendo que por encima de ese dolor o sufrimiento hay un gozo, una alegría de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el creyente se goza haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ahí sí distingo pruebas que hemos hablado antes de pruebas de la fe, por causa de nuestra fe, ahí gocémonos,
pero no se goce en tentaciones en las que usted ha caído, ¿vale? Aquí descartamos el me gozo viviendo en pecado. No, no se goce, arrepiéntase de sus pecados, pecador como, ¿sí? No es lo mismo, pero estamos hablando de la prueba de la fe, que produce paciencia en nosotros. ¿Ven cómo quizás por medio de Santiago ahora están más gozosos de las pruebas? ¿No? ¿Me vas a solo a mí? ¿No estuviste ganas de Señor? ¿Cuál es la siguiente prueba? Venga, vamos a intentarlo. ¿No? En 2 versículos de Santiago nos ha puesto a todos gozosos en la prueba. Según usted dice, ¿qué está pasando? Estoy siendo probado, estoy siendo probado. Pero ¿qué iglesia tan extraña? Dice que se gozan en las pruebas. Sí, lo dice la palabra de Dios. Gozosos en las pruebas, hermanos. Resistir a la tribulación, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, tenemos que entender de esta forma nuestra vida. Porque si no, créame que nos podemos amargar, ¿eh? ¿Por qué creen que hay tantos creyentes hoy en día o personas asistentes a iglesias evangélicas que asisten al psicólogo y al psiquiatra? ¿Por qué hay tantos pastores en YouTube diciendo yo estuve en depresión 5 años mientras ejercía el ministerio? Porque no están preparados para la prueba. Y cuando uno está preparado para la prueba es como un soldado que va... ¿Este de dónde va? Va vestido de camping. ¿Y a dónde vas? A la Segunda Guerra Mundial. Lo van a freír a balazos. Ponte un casco aunque sea, animal. ¿Sí o no? Pero lo vemos en una película, pero no lo entendemos en nuestra vida cristiana. Si yo no estoy preparado para la vida cristiana, lo que va a pasar es que me voy a decepcionar de Dios. No porque Dios haya cambiado, es porque yo no he conocido a Dios. Y me han dicho una cosa que no es cierta. Y lo que me han dicho es que yo, por ser cristiano, precisamente me iba a ahorrar un montón de supuestos problemas en mi vida. Que algunos te los vas a ahorrar, porque vas a pecar menos. Evidentemente, las consecuencias del pecado algunas te las vas a ahorrar, seguro. Pero vendrán otras por causa de tu fe. Entonces, la vida cristiana es una vida de padecimientos y sufrimientos en esta tierra hasta la gloria, por causa de nuestra fe. Porque el creyente y la fe es probada, probada y probada. Y es bueno que sea probada. ¿Usted quiere ser un creyente que anime a otros en su vida cristiana? Usted va a ser un creyente muy probado, evidentemente. Mire, para las cosas importantes la gente no quiere cuentos chinos, ¿eh? Cuando las cosas se ponen serias, el Evangelio brilla en todo su esplendor y las tonterías se van y se esfuman. Ahora, si no nos preparamos como creyentes, hijos de Dios, ante lo que está pasando en nuestra sociedad o generación, tenemos un problema. No podemos vivir un evangelio de fábula, como si soy intocable. ¿Soy intocable? Yo mato gigantes, mato todo, bien. David también mataba gigantes, David, pero no sabía controlar sus ojos con una mujer desnuda. Gigantes los mataba a todos, pero ante una... O sea, ubiquémonos en nuestra realidad, dependientes de la gracia de Dios y sostenidos en Cristo siempre. ¿Amén? Bien, terminamos.